Bienvenidos a otro video de código de proyecto. En el día de hoy vamos a estar realizando un solo ejercicio, pero este solo ejercicio lo vamos a realizar de dos formas y utilizando tres tipos de métodos. Bien, estos métodos van a ser el método push, el método concat para realizar un ejercicio y el siguiente vamos a estar utilizando el método filter. Bien, antes de entrar con la consigna del ejercicio, te pido por favor si te puedes suscribir y darle like al video y de esta forma me estás ayudando para seguir realizando videos de lógica de JavaScript o cursos ya sea con tecnología HTML, CSS, React, SQL, entre otras. Vamos directamente con la consigna del ejercicio. Nos dice move ceros a lo último. Debes crear una función llamada moveCeros que reciba un arreglo como parámetro y devuelva otro con los números ceros ordenados al final. Nos está dando un ejemplo. Este ejemplo está haciendo la llamada a la función y el argumento que nos está pasando es un arreglo con diferentes tipos de datos dentro. Acá nos da un tipo de dato booleano, diferentes tipos de datos numéricos y un tipo de dato string. Y lo que nos tiene que retornar es otro arreglo con los diferentes tipos de datos, pero en esta ocasión los numéricos, ya sean los ceros, siempre tienen que estar al final. Acá está haciendo otro ejemplo, nuevamente nos da un arreglo con tipo de datos numéricos, ceros en el medio y lo que nos tiene que retornar es un nuevo arreglo con esos 4 ceros al final. Bien, vamos a utilizar para la primera realización del ejercicio, del primer ejercicio, el método push y el método concat. El método push lo que hace es añadir uno o más elementos al final de un arreglo y devuelve esta nueva longitud de este nuevo arreglo. ¿Sí? Entonces, vamos a escribirlo. El método push, mejor dicho, añade uno o más elementos al final de un arreglo. Bien. Y lo que nos devuelve es la nueva longitud del arreglo. ¿Sí? Y el método concat se utiliza para unir uno, dos o más arreglos en uno. Bien, sabiendo esto, vamos con la primera realización de este ejercicio. ¿Qué nos dice la consigna? En primer lugar, lo que nos dice es debes crear una función llamada moveCeros. Entonces, vamos con lo primero y vamos a crear una función. Vamos a pasarle ese nombre que se va a llamar moveCeros. Hicimos con la sintaxis que es abrir paréntesis y abrir llaves. Necesito un parámetro. Ya me está pidiendo la consigna que voy a estar trabajando con un parámetro que va a hacer referencia al arreglo en sí. Entonces vamos a decirle que el parámetro se va a llamar arreglo de esta manera. Y nos vamos a llevar directamente este ejemplo para acá abajo para ya tener nuestro argumento que va a ser ese arreglo. Bien. Ahora lo que necesitamos hacer es pensar cómo vamos a devolver el arreglo, ¿sí? Con esos ceros al final. Para esta ocasión vamos a utilizar dos variables. Una variable que va a contener los ceros y otra variable que va a contener todos los tipos de datos que no sean esos números ceros. ¿Dónde lo vamos a ir guardando? Bueno, lo vamos a ir guardando en un arreglo. Entonces vamos a crear nuestra variable ceros y también vamos a crear otra variable que sea arreglo sin ceros. Y estas dos variables las vamos a estar igualando en primer lugar a un arreglo vacío para que haga referencia a un nuevo arreglo. Y es acá donde vamos a seguir pusheando o metiéndole los números o los tipos de datos a cada una de esas variables. Bien, acá me faltó la S, tenemos ahí. Bien. Una vez que tenemos nuestro argumento, tenemos estas dos variables, tenemos que pensar cómo vamos a iterar, ¿sí? Vamos a iterarlo, vamos a recorrerlo, mejor dicho, mediante un for loop. Podríamos utilizar un while loop, pero en esta ocasión vamos a utilizar un for loop. Bien, dentro de la sintaxis de nuestro for loop vamos a encontrar la inicialización, la condición y el incremento en este caso. La inicialización va a ser la siguiente, vamos a crear nuestra variable i y le vamos a decir que arranque desde la posición número 0. ¿Sí? La condición va a ser, mientras que i sea menor arreglo.length, le vamos a pedir que nos devuelva el largo de nuestro arreglo, ¿sí? Con este método .length, y vamos a instanciar el incremento con el i más. Ahora tenemos que pensar la condición que vamos a necesitar para esto. Vamos a estar diciéndole que
arreglo posicionado en 1, si es igual al número 0, perfecto, que esos números ceros me los guarde en mi variable ceros. Y si no es así, si esa condición me termina dando falso, entonces esos tipos de datos que no sean un número 0, los voy a ir guardando en mi variable arreglo sin 0. Vamos a crear un if, abrimos paréntesis, lo mismo las llaves, y la condición que le vamos a pasar va a ser arreglo posicionado en i, o sea, ese número, o ese número, o ese tipo de dato booleano o string, si es igual al número 0, voy a querer que a mi variable ceros se pushee, y se me puso un 8, se pushee ese número 0. De no ser así, voy a querer que a mi variable arreglo sin ceros se le pushee ese tipo de dato que no es el número 0. Bien, ¿qué necesitaría acá? Bueno, en primer lugar vamos a mostrar por consola cada uno de los arreglos que es, en primer lugar, mi variable ceros. Vamos a mostrar también mi variable arreglo sin ceros. Y por último vamos a terminar retornando arreglo sin ceros concatenado. Acá vamos a utilizar el método concat. Vamos a concatenar con el siguiente arreglo, que es mi variable ceros. Bien, esto ya lo tendríamos de esta forma. Esto me lo tengo que llevar acá abajo, ¿sí? Por fuera de nuestro for. Y lo que vamos a hacer ahora es ir a verificar en la terminal si es que nos está devolviendo bien. Vamos a hacer un node lógica.js. Y como podemos ver, lo que nos está devolviendo es, en primer lugar, el arreglo con los ceros. Y en segundo lugar, nos devuelve nuestro arreglo, ¿sí?, sin los ceros. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Sí? Porque acá lo estamos mostrando, pero no lo estamos retornando directamente de esta forma. Vamos a cambiar esto por un console log y vamos a meter todo esto dentro de nuestro paréntesis. Una vez que hicimos esto, vamos a probarlo nuevamente en la consola. Vamos a limpiarlo con el clear. Vamos a pasar a hacer de nuevo este node lógica.js. Y como podemos ver, nos está devolviendo el primer arreglo, que es de nuestra variable ceros, nuestro segundo arreglo, que es de nuestra variable arreglo sin ceros, y en tercer lugar nos devuelve nuestro arreglo utilizando ese método concat, que lo que hace es unir estos dos arreglos que tenemos al principio y nos los deja directamente de esta forma, en lo que primero nos muestra ese tipo de dato booleano, el 1, los dos 1, el número 2, el número 1, 3, el tipo de dato string, y al final esos dos ceros al final. Bien, perfecto, ya tenemos realizado el ejercicio con de la primera forma que nos está pidiendo la consigna, con los métodos push y el método concat. Ahora vamos a realizarlo con el método filter. ¿Pero qué sería el método filter? ¿Para qué nos sirve? Bueno, el método filter es un método que nos va a retornar un nuevo arreglo ya directamente, ¿sí?, con los datos que van a estar filtrados según una función que nosotros le vamos a estar pasando por parámetro, ¿sí? Vamos a dejarlo acá escrito. Es un método que retorna un nuevo arreglo. O sea, ya tiene en memoria que lo que nos tiene que retornar a nosotros, nos tiene que devolver por consola, es un nuevo arreglo. Bien, con los datos filtrados según una función que le vamos a pasar por parámetro. Sabiendo esto, vamos a empezar con la realización de nuestro ejercicio con este método filter. Lo que tenemos que hacer acá es, o mejor dicho, lo que vamos a hacer nosotros es crear una constante que se llame array y le vamos a estar guardando por valor el arreglo que tenemos acá arriba. Bien, lo vamos a estar utilizando, pero lo vamos a hacer de una forma diferente. Bien, tenemos esta constante. Bien, perfecto. ¿Qué vamos a estar necesitando realizar ahora? Bueno,
Ahora vamos a crear nuevamente otra constante, no vamos a hacerlo de la forma que lo hicimos anteriormente, ¿sí? Creando una función, pasándole un nombre a esta función, pasándole el parámetro y demás. Lo que vamos a pasar a hacerlo ahora, vamos a realizar mediante una arrow function, y esta arrow function la vamos a pasar como valor de una variable, o mejor dicho, de esta constante. Creamos nuestra constante, le pasamos el nombre moveceros, y lo que lo vamos a terminar igualando a una arrow function, abrimos paréntesis, nuestro token o nuestra flechita, y abrimos nuestras llaves. ¿Qué necesitamos como parámetro de nuestra función? Bien, necesitamos instanciar nuestra palabra, o mejor dicho, nuestro arreglo o nuestro parámetro que hace referencia al parámetro donde al arreglo por el cual vamos a estar trabajando, ¿sí? Entonces, en primer lugar, al trabajar con nuestro método filter, vamos a realizar tres variables. La primera variable va a ser para crear un array, filtrando el array, sacando esos números ceros, ¿sí? Como lo hicimos anteriormente, realizándolo con dos variables, ¿sí? Acá vamos a hacer exactamente lo mismo, nada más que en uno vamos a sacar los ceros, en otro vamos a dejar los ceros, y al final vamos a terminar concatenando estos dos arreglos. Bien, entonces creamos nuestra primera variable que se va a llamar moviendo ceros, y esto lo vamos a igualar a ¿qué? Vamos a utilizar nuestro parámetro que es arreglo, le vamos a instanciar el método filter, y como lo habíamos dicho en la explicación de este método filter, le vamos a pasar una función. En este caso vamos a hacer uso de una arrow function nuevamente, le vamos a indicar el parámetro, que en este caso puede ser element, y lo que voy a terminar retornando acá va a ser, si element es distinto de 0, voy a querer que me devuelva, o lo que se va a ir realizando acá es que a moviendo ceros se van a ir guardando, ¿sí? En este nuevo arreglo por el método filter los tipos de datos sin esos números ceros. Acá al estar utilizando en una arrow function un solo parámetro, podemos eliminar los paréntesis, y acá también podemos eliminar las llaves, ya que una arrow function tiene en su memoria o ya sabe que nos tiene que retornar algo, y lo que nos va a terminar retornando es lo que le estamos pasando acá, que si element es distinto a 0, va a estar guardando esos tipos de datos en ese nuevo arreglo. Bien, hasta acá ya tenemos nuestro primer arreglo sacando esos números ceros. Ahora necesitamos crear otro arreglo en donde solamente vamos a guardar los números ceros. Vamos a crear otra variable que va a ser filtrando ceros, y lo vamos a igualar directamente a lo mismo que hicimos anteriormente, arreglo.filter, pero en este caso que sean iguales a los ceros. Y fíjate que acá estamos haciendo una igualación estricta, ¿sí? ¿Qué pasa? Ya tenemos nuestras dos variables, tenemos nuestros dos arreglos. Lo que necesitamos hacer ahora es concatenarlos, es juntar estos dos arreglos. Vamos a crear una variable de resultado en la que lo vamos a igualar a ¿qué? Como viendo ceros. Vamos a utilizar nuestro método concat y vamos a juntarlo con nuestra variable o con nuestro arreglo filtrando ceros. Bien, y al final lo que vamos a estar mostrando por consola va a ser la variable resultado, que la tenemos así. Vamos a guardar, o mejor dicho, lo que necesitaríamos hacer ahora es llamar a nuestra función que se llama moveceros y pasarle como argumento no el arreglo en sí, sino lo que tenemos que pasarle es la constante array que creamos anteriormente, ¿sí? Creo que no me falta nada, y lo que podríamos realizar ahora es, esto lo vamos a dejar comentado, así no nos sale nuevamente en la consola, no tenemos ningún error. Así, vamos a abrir la consola, hagamos esto, vamos a hacer un node logia.js, y como podemos ver nos está devolviendo nuestro arreglo con los tipos de datos, ya sea booleano o numéricos, sin los ceros por delante, y esos dos números ceros al final. Vamos a cambiarlo, mejor dicho, vamos a agregarle otro número 0, vamos acá a agregarle otro más para ver los 4,
vamos a hacer de nuevamente ese node logica.js y como podemos ver nos están devolviendo los 4 ceros al final. Bien, entonces se puede decir que pudimos realizar el segundo ejercicio de otra forma, reutilizamos los arreglos y estamos utilizando el método filter de esta forma. Si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo y te pido si te podés suscribir y darle like al video, que de esta forma me estás ayudando mucho a hacer crecer el canal. Te espero en el siguiente video, no faltes,